Muy buenos días, señores, compañeros, jóvenes, estudiantes. Continuando con el desarrollo del módulo actualización tributaria de manera virtual, les traigo hoy este tema. Ya este tema lo vimos en una clase, ¿verdad? Virtual a través de la plataforma Q10. Estuvimos desarrollando este tema, pero por solicitud de ustedes se los voy a grabar, ¿verdad? Y se los voy a colgar al canal de YouTube para que ustedes tengan acceso nuevamente a escuchar con respecto a este tema o algunos compañeros que por diferentes razones no se pudieron conectar ese día, pues tengan la posibilidad de escucharlo. Entonces, los impuestos. Como bien vimos, los impuestos hacen parte de los tributos que nosotros los ciudadanos realizamos para el desarrollo o el buen desarrollo del Estado. ¿Sí? Nosotros contribuimos, como bien lo vimos cuando hablábamos de tributos. Entonces, estos impuestos eh, hacen parte de estos tributos, ¿verdad? Las características principales que tienen estos impuestos es que son de carácter obligatorio, ¿sí? Eh, que el Estado no te brinda una contraprestación por pagarlos, o sea, tú pagas, pero el Estado no tiene ninguna obligatoriedad contigo de brindarte ninguna contraprestación, o sea, por ese impuesto, ¿no? Se supone que todo eso que nosotros pagamos es para el desarrollo del Estado, ¿verdad? Para llevar a cabo sus funciones. Pero en sí no es como vimos cuando hablábamos de las tasas, que entre los ejemplos que pusimos era el peaje. Sí, o sea, nosotros tenemos una contraprestación por utilizar las vías, entonces tenemos que pagar unos peajes. Es a eso a lo que me hago referencia. ¿Sí? Entonces, veamos que los impuestos tienen unos elementos. ¿Sí? Los elementos se hacen indispensables para el buen desarrollo de este tributo, para que cumplan su objetivo, ¿verdad? Entonces, decimos que los elementos de los impuestos son sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo es aquella entidad que recauda estos tributos, que recauda este impuesto. En este ejemplo tenemos la DIAN, que es la que se encarga de recaudar los impuestos nacionales, ¿sí? Como el IVA, el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al consumo, entre otros. También tenemos las gobernaciones y alcaldías. Estas son las que recaudan los impuestos municipales, distritales, como por ejemplo el industria y comercio, el impuesto predial, entre otros. El sujeto activo, muchachos, son todos aquellos contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas. Yo también ya les hice aclaración de cuáles son las personas naturales y cuáles son las jurídicas. Personas naturales somos todos nosotros al momento de nacer, ¿sí? Y las personas jurídicas es la unión de una o más personas, ¿sí? Que crean una sociedad y forman una persona jurídica. Entonces, ese es el sujeto activo, todos los que contribuyen pagando dichos impuestos. El hecho generador, el hecho generador o hecho económico, que ya viene siendo en estos impuestos, ya sea la venta de bienes corporales o inmateriales, la prestación de un servicio, estos se llaman hechos generadores. La causación de los impuestos. La causación es un momento específico de cada impuesto, de cada tributo. En este caso de los impuestos, eh, el hecho, la causación tiene un lugar, tiene una fecha, tiene un momento, ¿verdad? Ahora estaremos viendo cuál es el momento de causación del IVA, ¿verdad? La base gravable, unidad de medida del hecho imponible. ¿Cómo así? La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para poder determinar el tributo. ¿Sí? Entonces, la base gravable, ahora la vemos cuando veamos el IVA, vamos a ver cuál es la base gravable en este impuesto. Cuando hablamos de la tarifa, ¿qué es la tarifa? Es un porcentaje que determina la cuantía del tributo. Esta tarifa se va a aplicar sobre la base gravable y nos va a dar el valor del impuesto.
¿Ok? Estos son los elementos esenciales que tienen los impuestos. ¿Ok? Bien, veamos unos ejemplos de los impuestos nacionales e impuestos municipales. Impuestos nacionales tenemos el mencionado sobre renta y complementarios. Tenemos sobre las ventas, también conocido como IVA, impuesto al valor agregado. Tenemos el gravamen a los movimientos financieros, también conocido como 4 por mil. Los impuestos municipales, tenemos el Industria y Comercio, impuesto predial y sobre vehículos automotores. ¿Ok? Estos son unos ejemplos de cuáles son esos impuestos. Si nos vamos a los elementos, decimos que el sujeto activo en los impuestos nacionales, la DIAN, ¿no? Y los impuestos municipales, el sujeto activo sería alcaldía o gobernación, de acuerdo al impuesto que se vaya a pagar. Listo. Entrando ya al impuesto al valor, al impuesto a las ventas, impuesto al valor agregado, veamos cuál es el concepto. El impuesto a las ventas o al valor agregado, como también se le conoce, es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el responsable. ¿Cómo así? Yo tengo un valor que es la base del impuesto, ¿verdad? Y sobre esta base yo le calculo una tarifa y me da un valor del impuesto. Por eso se le llama impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es un valor que se agrega al hecho generador o a la venta. Es decir, si yo compro un bien de 1.000.000 de pesos y este está grabado al 19%, ¿cuál será este valor agregado? 190.000. ¿Por qué? Porque a la base gravable de 1.000.000 yo le aplicaré la tarifa del 19 y me dará un impuesto a pagar de 190. Y este valor se le agrega o se le suma a ese valor o a esa base gravable. Entonces yo no pagaría 1.000.000, sino 1.190.000. Es decir, se le agrega al valor de la base. Por eso se conoce como impuesto al valor agregado. ¿Qué genera? ¿Qué genera este impuesto? Bueno, si ustedes quieren tener más detalle, como la actividad que les puse, ¿verdad? Ustedes se dirigen al artículo 420 del Estatuto Tributario y en él encontrarán los diferentes hechos que generan este impuesto, ¿verdad? Cuando se genera este impuesto, nace la obligación de cobrarlo. Es decir, que cuando se vende un producto que está grabado con el IVA o se presta un servicio que está grabado, se debe cobrar el IVA, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de hecho generador, la venta de un bien, ¿sí? Cuando yo lo vendo, es decir, cuando yo lo facturo, ya nace la obligación de cobrar este impuesto. ¿Por qué? Porque este bien o este producto que yo estoy vendiendo está grabado a una tarifa. Pongámosle la tarifa general, que es la del 19%. Entonces, cuando yo genero la factura, vendo este bien, ya yo tengo una obligación de cobrarlo, ¿verdad? Es decir, que quien tiene la obligación de cobrar este impuesto es aquel que vende el producto grabado o presta el servicio grabado, ¿sí? Entonces, recordemos que el IVA se cobra siempre que quien genere dicha operación sea un responsable del impuesto a las ventas ante régimen común. Este tema también se los expliqué el día viernes a través de Zoom, ¿sí? Y les estuve hablando de los diferentes regímenes. Régimen simplificado, actualmente conocido como no responsable de IVA. También estuvimos hablando de régimen común o ahora conocido como impuesto responsable de IVA. Les hablé de los grandes contribuyentes y los diferentes topes que deben tener en cuenta para pertenecer a uno o a otro régimen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy no responsable de IVA, aunque yo esté vendiendo un producto o esté prestando un servicio grabado, no generaré dicho impuesto, el IVA. No lo genero porque estoy en el régimen no responsable de IVA, el cual tiene unas características específicas que yo se las expliqué en la clase del viernes, ¿sí? Entonces, causación del IVA, es decir, causación es cuando contabilizo yo este impuesto.
Entonces, ustedes se dirigen al artículo 429 del Estatuto Tributario y encontrarán los diferentes momentos de causación de este impuesto. Pero bien, una cosa es el hecho generador, ¿ok? ¿Qué es el hecho generador? La venta, la prestación del servicio, ¿sí? El momento de la operación, ese es el hecho que lo genera, ¿verdad? Y la otra es la causación, listo. Como les decía, yo vendo un bien grabado, ese es el hecho generador. Pero ¿cuándo lo causo? ¿Qué dice aquí? Cuando se genera la venta como tal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi inventario este bien grabado, pero cuando yo genero el IVA, cuando causo la venta, cuando ya yo emito una factura. En ese momento, cuando yo entrego el bien o presto el servicio, es cuando se genera la obligación de cobrar el IVA, de generar este impuesto, ¿sí? Entonces, no cuando lo tengo en inventario. Está grabado, pero hasta que yo no haga la venta o no preste el servicio, no puedo generar el impuesto, ¿sí? Entonces, una cosa es la operación comercial y la otra es ya cuando se lleve a cabo. Listo. Tenemos unas tarifas. Recuerden, cuando estábamos hablando de los elementos de los impuestos, hablábamos de las tarifas. En el IVA tenemos varias tarifas. Estas son unos ejemplos que traje, que son las más utilizadas. Las tarifas del IVA del 0%, llamados productos exentos, los cuales en el artículo 477, lo que hemos venido trabajando, en este artículo 477 se encuentran mencionados cuáles son estos productos que se encuentran exentos, es decir, a la tarifa del cero. Ok, ustedes dirán, pero si la tarifa es del cero, no genera un impuesto. Ok, sí, efectivamente, cuando un número multiplicado por cero da cero. Pero ¿qué pasa? Que estos, por estar exentos, tienen un beneficio. Ahora lo verán a continuación. También tenemos la tarifa general del 19%. Esta tarifa ha venido subiendo, comenzó desde un 10% y ha pasado. Los últimos antecedentes históricos que tenemos de incremento de esta tarifa general fue con el presidente Juan Manuel Santos. Esta tarifa estaba en el 16% y el señor, a través de la ley 1819, llamada ley de financiamiento, incrementó la tarifa del 16 al 19%. ¿Ok? Entonces, decimos que también existe la tarifa del 5, que es unos bienes que principalmente se encuentran en la canasta familiar. También se encuentran mencionados en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Si ustedes se dirigen a este estatuto y buscan este artículo, allí encontrarán todos aquellos bienes o productos que se encuentran grabados a la tarifa del 5. Y también tenemos los excluidos. Artículo 476 del Estatuto Tributario. No están grabados. Es decir, que no están grabados ni al 0, ni al 5, ni a ninguna otra tarifa. Ustedes dirán, pero los exentos y los excluidos pueden ser los mismos. No, señor. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora lo verán. ¿Ok? Importante en esto, muchachos. Ustedes verán que existe una tarifa general del 19% y hay otras tarifas. ¿Qué dice la norma? Todos aquellos productos o servicios que no están explícitamente descritos como exentos o excluidos o con una tarifa diferencial al 19 estarán grabados a la tarifa general del 19%. ¿Sí? Es decir, si yo veo las listas de exentos, la lista de los productos del 5, los de los excluidos y otros que la ley te menciona como servicios o productos exentos, grabados o excluidos, si no se encuentran en esta, están a la tarifa del 19. ¿Ok? Importante, lo que les decía, existe una diferencia importantísima entre los bienes grabados, los exentos
y los excluidos. ¿Ok? Los bienes o servicios grabados son los que están sometidos a una determinada tarifa, ya sea la general o diferenciales. Eso está claro. O sea, si el bien está grabado o el servicio está grabado, debo aplicarle una tarifa, ¿sí? Ya sea la general o las diferenciales. Dentro de estas diferenciales tenemos el 0%. Es una tarifa, es decir, que está grabado, pero está grabado al cero, ¿sí? Que es lo que mencionamos a continuación. Los bienes exentos son aquellos bienes o servicios que están grabados a una tarifa del 0%. Es decir, están grabados pero al 0%. Es decir, que no generan un impuesto. Cuando tú los vendes, si los multiplicas por 0, oye, no te va a dar impuesto, pero están grabados al 0%, ¿verdad? Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están grabados con el impuesto. ¿Ok? Es decir, que deben estar mencionados en un artículo del Estatuto Tributario, están explícitamente mencionados que estos no están grabados, o sea, no tienen ni el 0, ni el 19, ni ninguna otra tarifa de impuesto. ¿Ok? La principal diferencia consiste en que los bienes exentos, o ¿cuáles son los exentos? Los que están al 0%. ¿Qué importancia tienen? Dan derecho a descontar el impuesto que se pague por sus insumos, materias primas y demás costos directos e indirectos. ¿Cómo así? Estos productos que se encuentran exentos al 0%, por lo general, son productos de manufactura, tienen algún proceso de transformación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un proceso de transformación, quiere decir que estuvieron sometidos a un proceso industrial. Es decir, que compramos unas materias primas, a estas materias primas les adicionamos una mano de obra, les adicionamos unos costos indirectos de fabricación y nos dio un producto terminado, semi-elaborado, ¿verdad? Y estos están grabados al 5%. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo compré, ya sea en materia prima o costos indirectos de fabricación, ¿sí? Se encontrasen grabados a cualquier tarifa, 19 o 5 o otra, si estuvieran grabados ese IVA que yo pagué cuando adquirí estas materias primas o estos productos indirectos de fabricación, ese IVA que yo compré o pagué, me lo puedo descontar en el impuesto a las ventas. Es decir, que si yo estoy vendiendo productos al cero, no tengo un impuesto generado, pero sí me podré descontar aquel IVA que yo pagué o que compré. Es decir, que en esa situación yo tendría un saldo a favor de IVA y podría solicitar la devolución de ese IVA que pagué. ¿Ok? Esa es la importancia de estos bienes exentos, que yo no los genero cuando vendo, pero sí me puedo descontar el IVA cuando compro bienes que sí están grabados. ¿Ok? Y los excluidos, estos bienes que no tienen ninguna tarifa y que están expresamente mencionados por la ley, no tengo este beneficio. O sea, yo no puedo pretender de que el IVA que yo estoy comprando me lo pueda descontar y lo pueda solicitar en devolución. No. En este sentido, ese IVA de esas compras debo llevarlas a un mayor valor de ese costo o de ese gasto. ¿Ok? Es decir, que se me incrementa el valor de la materia prima, se me incrementa el valor de la mano de obra, se me incrementa el valor de los costos indirectos, pero no puedo tomármelo como deducción sobre el impuesto de las ventas. O sea, no puedo solicitar ese IVA en devolución o compensación. Bueno, bien. Hay Dentro de los elementos también se mencionaban las bases gravables y este impuesto, el IVA, no es excepción. Hay una base gravable en este impuesto. ¿Cuál es la base gravable en el impuesto a las ventas? Dice que es el valor sobre el que se aplica la respectiva tarifa, lo que ya les mencioné, que es el valor total de la operación gravada con el impuesto a las ventas. ¿Cómo así? Si yo les vuelvo y les digo, si yo vendo un producto de 1 millón,
la operación es el millón. ¿Por qué? Porque está grabado todo ese millón, porque ese bien que estoy vendiendo está grabado. Entonces, esa base es sobre la cual yo aplico la tarifa y calculo el impuesto a pagar de acuerdo a la tarifa, ¿no? Entonces, veamos taxativamente qué nos dice el artículo 477 del Estatuto Tributario. En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque considerados independientemente no se encuentren sometidos a imposición. En otras palabras, muchachos, así sea que yo pague o no esto que estoy comprando a esa base, yo debo cargarle un impuesto, que es el impuesto a las ventas, ¿sí? Y también no solamente eso que compré por el bien que compré, sino que también debo incluirle unos gastos directos de financiamiento, o sea, los intereses. ¿Qué quiere decir? Que estos intereses también generan este impuesto, ¿ok? También que todos aquellos accesorios, acarreos es que transporte, instalaciones, seguros, comisiones, o sea, todos aquellos, todas las demás erogaciones, que son erogaciones, salidas de dinero, todos aquellos dos gastos que complementen esa compra de ese bien también estarán grabados, ¿sí? Aunque se facturen por separado y aunque sean considerados independientemente. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta eso. Bueno, importante. ¿Cuándo pago yo el IVA? ¿Cuándo tributo yo? ¿O cuándo declaro este IVA? Existen dos momentos para pagar el IVA. Existe un momento bimestral y un momento cuatrimestral. Pero no todos van a declarar bimestral, ni todos van a declarar cuatrimestral. Para eso existen unos requisitos o unos topes de ingresos. ¿Ok? Estos topes se encuentran estipulados en el artículo 600 del Estatuto Tributario, ¿verdad? ¿Y qué dice? Para los que deben de pagar este impuesto de forma bimestral, dice que aquellos contribuyentes con ingresos en el año anterior, ¿ok? Iguales o superiores a 92.000 VT. Yo también esto se los expliqué, que es la VT, la unidad de valor tributario. Entonces, en el 2018, si yo terminé el año 2018 con un ingreso igual o superior a 3.000 millones, a 3.050 millones 352 mil pesos, para el año 2019 ya yo debo de tributar bimestralmente este impuesto de las ventas. ¿Ok? Y para aquellos que obtuvieron ingresos inferiores a esto, deberán pagarlo cuatrimestral. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en el tope bimestral, o sea, superé esta base de ingresos del año anterior, todas aquellas operaciones grabadas, exentas o excluidas con este impuesto, debo declararlas de forma bimestral. Es decir, que todo lo que hice en enero y febrero lo debo de pagar en marzo. Para eso la DIAN estipula un calendario tributario que va de acuerdo al último dígito de tu NIT, no del dígito de verificación, sino del NIT. Y te estipula, de acuerdo a ese, un vencimiento de este impuesto de manera bimestral. ¿Ok? De igual forma existe un calendario para aquellos que van a pagar este impuesto de forma cuatrimestral. Todos aquellos contribuyentes que no vendieron todo eso en el año 2018, en el 2019 lo tuvieron que haber presentado de forma cuatrimestral. Es decir, todas esas operaciones grabadas, exentas, excluidas, realizadas entre enero y abril, las deberán pagar en mayo. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcan esto. Bueno, muchachos, hasta aquí
llegamos con este tema de IVA, ¿sí? Fue un compromiso grabar esta clase para que aquellos que no pudieron verla o aquellos que quedaron con algunas inquietudes puedan volver a verla. Eh, Seguimos esta noche con la contabilización ya de casos en donde se ve en el IVA y esperamos que haya sido de su agrado esta clase. Que tengan buen día.